Entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema de tubos rayos X. Vamos a comenzar a hablar sobre este tema de tubos rayos X. Cualquier duda que tengan o pregunta que tengan, vayan haciéndola en el momento para ir ayudándoles en lo que es la exposición que les va a tocar hacer. Entonces, bueno, vamos a recordar un principio básico del estudio, principio elemental del estudio. ¿Cómo era básicamente el principio de un estudio de radiología? Siempre había un tubo de rayos X. Cuando teníamos el tubo de rayos X, vimos nosotros que ese tubo de rayos X se emitía un haz de rayos X, ese haz de rayos X pasaba por el paciente y a partir y esos rayos X que entraban por el paciente salían aquí, pero con información interna del paciente, o sea, con la información del paciente, y esos rayos X llegan a un receptor de imagen y a partir de este receptor de imagen nosotros formamos una imagen. Entonces lo que nos vamos a estar enfocando aquí es en este tubo de rayos X, el tubo de rayos X. Es lo que vamos a estar hablando ahorita. Vamos a estar enfocando en el tubo de rayos X. Entonces, comencemos. Bueno, primeramente, veamos los componentes internos del tubo de rayos X. Este es básicamente el tubo de rayos X. Fíjense muy bien que nosotros vemos aquí. Lo demás, por ejemplo, este aparato que tiene aquí ya es la cubierta protectora, pero aquí estamos viendo ya el tubo de rayos X como tal, como es ese tubo de rayos X. Entonces, fíjense que ese tubo de rayos X tiene una cubierta de vidrio, como estamos viendo aquí, una cubierta de vidrio protectora, que lo protege los componentes externos, es decir, del exterior, del tubo de rayos X. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, unos cables de conexión, que es más que todo para la alimentación de voltaje y corriente dentro del tubo de rayos X, y vamos a encontrar un rotor. Entonces, estos son básicamente los elementos principales que vemos en el exterior, es decir, que están ubicados en el exterior. Este rotor es útil, súper útil, porque va a permitir que el tubo de rayos X gire. Después vamos a ver cuál es la ventaja de que el tubo de rayos X gire. Pero básicamente, el tubo de rayos X permite realizar un giro. Más o menos así es la idea que quiero que capten, que el mismo tubo de rayos X puede realizar un giro y gracias a que tiene un rotor. Aquí, la cubierta protectora puede ser de vidrio, pero aclaro muy bien que no necesariamente tiene que ser de vidrio. Por ejemplo, la cubierta puede ser metálica. Solo que usualmente, y más que todo hablando de los equipos un poquito viejitos, la cubierta suele ser de vidrio. Otra cosa, fíjense muy bien de que este tubo de rayos X internamente está al vacío, es decir, que acá adentro del tubo de rayos X tiene que estar al vacío, no tiene que haber nada de aire, absolutamente nada de aire. Si hay aire ahí, el aire lo que nos hace más bien es alterar la producción de rayos X. Entonces, ¿por qué es importante? Después vamos a ver un poquito más adelante ciertos cuidados que hay que tener con el tubo de rayos X, y cualquier sustancia interna que tenga el tubo de rayos X puede alterar la producción de rayos X. Entonces, voy a ponerlo ahorita como nota. El tubo de rayos X. Rayos X se encuentra al vacío. Cualquier sustancia dentro del tubo de rayos X puede afectar notablemente la producción de rayos X. Ok, excelente. Entonces, esto es lo que vamos a estar ubicando. Cualquier sustancia, o sea, que se logre colar o que se logre formar inclusive dentro del tubo de rayos X puede afectar la producción de rayos X. Que después vamos a estar viendo eso en los cuidados que tiene que tener el tubo de rayos X. Después vamos a estar viendo todo eso. Entonces, bueno, esas son ciertas consideraciones ahorita. Vamos partiendo, recuerden que esta clase es la primera clase de lo más simple y vamos a llegar hasta lo más complejo. Entonces, esas son las consideraciones. Vamos a ver. Fíjense muy bien, ahora resulta que el tubo de rayos X tiene un revestimiento protector. Un revestimiento protector como el que estamos viendo aquí. Este elemento que ustedes ven aquí, este esquema,
es este mismo elemento que ven aquí, el mismo tubo rayos X. Aquí lo que estamos viendo ya, la cubierta protectora. Nosotros vamos a estar viendo que la cubierta protectora tiene una capa de plomo, como están viendo aquí. Esto es porque esta capa de plomo protege al operador. Bueno, sí, al operador se podría decir también, y también reduce los rayos X que no van a ser utilizados por el paciente. Porque, ¿qué pasa? Internamente, el tubo rayos X produce rayos X, pero resulta que, esa producción de rayos X va en distintas direcciones, o sea, así como estamos viendo en esta imagen. Hay rayos X que van en esta dirección, otros que van en esta dirección, esta dirección, esta dirección, esta dirección, esta dirección. Entonces, esta cubierta de plomo protege, o sea, reduce, mejor dicho, los rayos X que van en direcciones aleatorias, así como vemos aquí. Y solo esta cubierta protectora solo se deja espacio para una ventana. Esta ventana aquí, que es la salida del tubo rayos X, lo que vamos a conocer como la salida del tubo rayos X, que es ahí ya en la salida del tubo rayos X ya no vamos a estar encontrando esta cubierta de plomo, ya vamos a estar encontrando una abertura más ligera para permitir que los rayos X que salgan de aquí ya vayan correctamente dirigidos al paciente. Eso es lo que podemos hablar también. Otra situación, fíjense muy bien de que esta cubierta protectora usualmente trae aceite internamente también. Puede traer aceite. Obviamente no es el mismo aceite de cocina, ¿verdad? Es un aceite especial porque este aceite lo que hace es reducir, es como un aislante eléctrico. Es como un aislante eléctrico este aceite. Lo que pasa, recuerden que, que los rayos X, como vimos en un inicio, se forman gracias a que le suministra un voltaje y corriente. Entonces, ¿qué pasa? Ese voltaje y corriente es alto voltaje que se está añadiendo a este tubo rayos X, y por eso es que estamos añadiendo este aceite que sirva como un aislante eléctrico para evitar accidentes en el operador. Entonces, ¿qué más podemos encontrar? Por el momento, eso es lo más esencial. Bueno, también podemos decir que esta cubierta protectora está hecho de un material de aislante térmico. ¿Por qué? Porque el tubo rayos X, en el tubo rayos X se forma bastante calor, o sea, emite bastante calor internamente por el proceso de formación de rayos X. Por este tema del calor es un tema muy importante, sobre todo en ciertas modalidades, por ejemplo, en tomografía. En tomografía es un lío, el calor que emite el tubo rayos X es un lío completo, porque el equipo de tomografía pasa, o sea, el tubo rayos X del equipo de tomografía pasa funcionando por mucho más tiempo. Entonces, a veces este tema del calor se puede volver un lío. Entonces, hay que encontrar la manera también primeramente, de tener un equipo que aísle todo el calor térmico que emite el mismo tubo rayos X. Y segundo, o sea, que el tubo rayos X tenga materiales especiales para lidiar con el calor que se forma internamente, que eso vamos a ver después cuando vemos la parte del cátodo y el ánodo. Entonces, bueno, esto es lo que podemos ver ahorita del revestimiento protector. Aquí lo estamos viendo cómo es el revestimiento protector. Aquí estamos viendo aquí, este revestimiento protector va a tener estas dos ranuras que ven ustedes aquí, que básicamente es para conexión de voltaje y corriente. Básicamente, podemos decirlo así, conexión de voltaje y corriente. En una de estas ranuras se va a conectar el voltaje destinado para el tubo rayos X y en otra la corriente destinada para el tubo rayos X. Ok, ahora la ventana del tubo rayos X. Como les dije, hay una salida. El mismo tubo rayos X tiene una salida. Aquí estamos viendo la salida que tiene que ser. De aquí es donde exactamente salen los rayos X para el estudio. Entonces esta ventana tiene que ser también de un material especial. Lo que se procura es que esta ventana obstruya en la menor cantidad de los rayos X que salen, por decírselo así. Entonces algunas observaciones, fíjense muy bien de esta ventana. Observaciones de la ventana. O mejor dicho, observaciones de la ventana del tubo de rayos X. Primeramente, es un material poco denso. Es un
material poco denso. Es decir, que lo que estamos viendo aquí, esta ventana, obviamente no es que el tubo de rayos X está al aire con el exterior, sino que obviamente la ventana tiene que ser de un material que proteja la composición interna del tubo de rayos X con el exterior. Solo que ese material es poco denso. ¿Por qué? Y eso lo vamos a estar viendo también muchísimo más adelante, que los rayos X se atenúan cuando pasan por un material con densidad. Entonces un material poco denso atenúa muy poco a los rayos X que salen del tubo de rayos X. Esta es observación. También podemos ver que usualmente esta ventana es de aproximadamente 5 centímetros cuadrados, es decir, tiene un área de 5 centímetros cuadrados, es también delgada, y es también delgada. Aquí una otra observación. Ventana de salida muy delgada. Entonces son las observaciones hasta ahorita. Vamos a ver, continuemos con ciertas especificaciones técnicas. Y hasta aquí, ¿alguna pregunta? No sé. Puede que tal vez aquí tenga una pregunta, un comentario. Listo. Veo yo que no hay preguntas. Continúo entonces. Vamos a continuar. Y ahora ya hablamos de los componentes internos. Y aquí ya presten mucha atención porque ya empieza lo complejo. Entonces vamos a ver. Básicamente vamos a distinguir dos elementos principales. Dos elementos principales internos. Mucha atención. Vamos a distinguir dos elementos principales internos. Vamos a distinguir esta sección aquí que va a incluir lo que es el material del cátodo. Entonces aquí está el primer elemento que vamos a estar visualizando. El primer elemento interno que vamos a estar visualizando es el cátodo. El cátodo. Es toda esa región en rojo que acabo de marcar. Es todo esto. El cátodo es todo esto. Es todo esto. Este es el primer elemento que vamos a estar visualizando. Y el segundo elemento que vamos a estar visualizando es el ánodo. El ánodo, como lo vemos aquí. Vamos a ver. El ánodo. Aquí está, vamos a estar viendo el ánodo. Entonces, estos básicamente son los principales elementos internos del tubo de rayos X. Son los principales. Van a ser los principales que vamos a estar estudiando. Y lo que más nos interesa, porque a partir de estos elementos es donde se forman los rayos X. Bueno, entonces, vamos a tener el cátodo y vamos a tener el ánodo. Bueno, hablemos ya entonces un poquito de cada uno de estos dos elementos. Hablemos un poquito de cada uno de estos dos elementos y empecemos con el cátodo. Primeramente, el cátodo. El cátodo es de donde salen los electrones que surgen, es donde se originan electrones. ¿Por qué? Bueno, básicamente el principio de operación es que a partir de este cátodo, en este cátodo, bueno, este cátodo que ven aquí ustedes, este elemento del cátodo, el cátodo tiene filamentos, usualmente son dos filamentos, aunque hay equipos que solo tienen uno, pero usualmente vamos a estar encontrando estos dos filamentos. Estos dos filamentos, estos alambres aquí llamados filamentos. Y resulta que estos filamentos se va a suministrar corriente a estos filamentos y a partir de esa corriente que suministre va a estar saliendo electrones. Entonces, de aquí básicamente podemos decir que tenemos dos filamentos y usualmente estos filamentos pueden tener un ancho, es decir, de 2 milímetros. Nos estamos refiriendo más o menos a esto. O sea, 2 milímetros es muy poco. Realmente tiene que ser así porque, o sea, el tamaño de estos filamentos va a afectar muchísimo a lo que es la calidad de imagen. Entonces, fíjense muy bien, vamos a tener siempre un filamento mayor y un filamento menor. Usualmente el filamento mayor obviamente tiene una distancia aproximadamente 1 a 2 centímetros. 1 a 2 centímetros. Y el menor usualmente tiene una distancia, y usualmente, porque hay modalidades en que este filamento varía de tamaño, de 2 milímetros. Pero por lo menos para las radiografías, vamos a estar viendo así. Entonces, el espesor
para el filamento grande, 1 a 2 centímetros, y el espesor para el filamento pequeño, 2 milímetros aproximadamente es lo que vamos a estar ubicando. Ahora, vamos a ver, ¿por qué vamos a estar encontrando un filamento grande y un filamento menor? Porque esto va a variar de acuerdo al tipo de imagen o al tipo de rafía en este caso, porque ya estamos comenzando con la rafía, va a variar el tipo de rafía que yo quiero obtener. Entonces, prestemos muchísima atención a esto, muchísima atención. Ustedes, y en general cualquiera que opere el equipo, puede escoger qué tipo de filamento se va a trabajar en el equipo. Usualmente, el filamento grande que ustedes ven aquí, se trabaja para obtener imágenes de regiones anatómicas relativamente grandes. Por ejemplo, si yo quiero tomar una rafía de tórax, usualmente se toma siempre el filamento grande para regiones anatómicas grandes, por ejemplo. Entonces, vamos a tomar aquí el filamento grande que estamos viendo aquí. Se utiliza para estudios de rafía que conlleven a una anatomía grande. Por ejemplo, vaya, si yo quiero tener, por ejemplo, una rafía de tórax, me conviene muchísimo más este filamento. Y de hecho, por lo menos en la rafía, este es el filamento que más se suele utilizar. Este es el filamento que más se puede llegar a utilizar por la extensión de la anatomía que se obtiene. Lo segundo, vamos a estar viendo un punto de un filamento pequeño. Un filamento pequeño, y este filamento pequeño lo vamos a estar utilizando para regiones anatómicas más pequeñas. Anatómicas pequeñas. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, tener una rafía de una mano o una rafía de un pie, ya es una anatomía más pequeña, entonces usualmente es más práctico estar tomando rafías con ese filamento pequeño. Tengamos súper presente eso, porque eso también, y ahorita lo voy a también a aclarar, el tamaño del filamento, que se escoja, por ejemplo, si ustedes escogen el filamento grande o filamento pequeño, tendrá mucha relación con el grado de detalle de la rafía. Después vamos a ver eso, pero voy a ir aclarando un poquito para que se vayan ambientando a qué me refiero yo con eso, con el grado de detalle de la rafía. Sobre todo un concepto llamado resolución espacial, que ahorita no hemos estado, ahorita a lo mejor no tienen ni idea de qué significará eso, pero vamos a estar viendo también todo eso. Entonces, ahorita voy aclarando eso. Y segundo, vamos a ver, ¿qué más podemos decir sobre esto? Fíjense muy bien. Bueno, a lo mejor quizás, bueno, vamos a ver, otra cosa práctica que sí también se me olvidaba. Segundo, ustedes escogen el filamento de acuerdo al valor del MA que escojan para el estudio. Se escoge el filamento en base al MA para el estudio. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están... ¿por qué? Porque a través del filamento fluye corriente. Entonces esa corriente, el valor de esa corriente, ustedes la van a seleccionar en el equipo. Ustedes la van a seleccionar. Entonces, por el momento voy a mencionar solo esto. Ustedes también pueden escoger el tipo de filamento en base al MA para el estudio. Recuerden que MA nos referimos miliamperios. Entonces, si recordarán, en clases pasadas, ustedes podían escoger los MA para el estudio a través de la consola de control. Y a través del MA, por ejemplo, ustedes pueden escoger, ok, voy a escoger el filamento mayor, con cierto, porque he escogido cierto valor del MA, y voy a escoger el filamento menor porque he escogido cierto valor del MA. Entonces, también esa es una observación que hago hasta ahorita. Vamos a ver, continúo.
Lo siguiente, entonces, fíjense muy bien que de ese cátodo se emiten electrones. Se emiten electrones. ¿Cómo se emiten? Ustedes escogen un valor de corriente, en ese caso el valor del MA que ustedes escogen, y entonces esa corriente fluye a través de estos filamentos, y estos filamentos, bueno, esa corriente lo que hace es añadir calor a estos filamentos y producir electrones. ¿Cómo se producen? Más o menos por un fenómeno físico llamado emisión termoiónica. Emisión termoiónica. ¿Qué es la emisión termoiónica? Básicamente lo que ustedes hacen es escoger cierto valor de corriente. Ustedes escogen cierto valor de corriente. Esa corriente llega a este filamento, llega al filamento, esa corriente fluye por todo este filamento, y entonces la corriente que fluye por todo este filamento lo que hace es agregar calor. Entonces, la corriente agrega calor al filamento, y ese calor lo que hace es atómicamente, bueno, básicamente hay un proceso que se conoce como excitación térmica, que básicamente lo que hace es que los electrones de los átomos del filamento se despidan, o sea, salgan así como estamos viendo, a pura emisión de calor. Entonces, cuando ustedes agregan, cuando ustedes agregan corriente, esto agrega calor al filamento, y una corriente de electrones sale del filamento. Entonces, a ese fenómeno físico se le conoce como emisión termoiónica. Liz, es que le escucha entre medio cortado. No sé si es mi internet. ¿Qué tal me escuchan los demás? Clarito. Bien. Normal. Bien. Ok. Excelente. Bueno, sí, creo que debe ser su internet, Ana. Ok, entonces, bueno, ahorita vamos aclarando eso, que el filamento, ustedes añaden una corriente. Bueno, esa corriente lo que hace es crear calor internamente, y ese calor hace que el filamento emite electrones. Por eso es que ustedes van a ver que el tubo de rayos X emite mucho calor, y hay que tener cuidado también con ese calor, porque el calor puede dañar inclusive hasta el mismo equipo. Bueno, vamos a ver ahorita. Entonces, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Los electrones que salen del filamento se emiten gracias al calor? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Obviamente. Verdadero. Sí, verdadero. Excelente. Sí. Una pregunta fija. Vamos a ver. Segundo, fíjense muy bien. Estos electrones que están saliendo del cátodo se van a dirigir hacia el ánodo. Se dirigen hacia el ánodo. Automáticamente, cuando ya empiezan a salir los electrones, se dirigen hacia este elemento llamado ánodo. Este elemento llamado ánodo. ¿Por qué surge eso? Ok, ¿por qué surge eso? Básicamente, lo que pasa internamente en el equipo es que el cátodo es un elemento que está cargado negativamente. ¿Por qué está cargado negativamente? Porque de aquí básicamente, como lo voy a expresar, de aquí básicamente hay una salida de electrones. En el cátodo hay una salida de electrones. Sabemos muy bien que los electrones tienen carga negativa. Sabemos muy bien que los electrones tienen carga negativa. Carga negativa. Entonces, ¿qué pasa? Esos electrones que tienen carga negativa se ven atraídos hacia el cátodo que está cargado positivamente. O sea, se carga positivamente, el ánodo se carga positivamente. Entonces, esos electrones que tienen carga negativa se ven atraídos hacia el ánodo que tiene carga positiva. Entonces, por eso es que esos electrones, cuando salen del cátodo, se ven atraídos hacia el ánodo, porque el ánodo tiene una carga positiva. Entonces, esto genera este efecto que estamos viendo aquí. Vamos a ver, otra peculiaridad es que el mismo cátodo
tiene un elemento llamado capa focalizadora. Aquí estamos viendo el cátodo. Y dentro del cátodo tiene un elemento llamado capa focalizadora. Esa capa focalizadora la estamos viendo aquí y la estamos viendo aquí. Y es un elemento de cátodo que hace que se direccionen mejor esos electrones que salen del ánodo, del cátodo hacia el ánodo. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo, vaya, aquí vamos a ver, aquí estamos viendo el cátodo. Bueno, básicamente esta ilustración refleja lo que es el cátodo. Del cátodo salen electrones y esos electrones se ven atraídos hacia el ánodo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando hay una capa focalizadora, esos electrones que salen del cátodo se ven mejor direccionados, como estamos viendo aquí. Cuando ya se encuentra la capa focalizadora en lo que es el cátodo, esa capa focalizadora direcciona mejor a los electrones, como lo estamos viendo en esta figura. Lo está direccionando mejor, como estamos viendo en esta figura. Entonces, esto es una de las funciones de esta capa focalizadora, que nos permite redireccionar mejor los electrones que están saliendo del cátodo. Vamos a ver. Y lo siguiente, fíjense muy bien. ¿Qué sucede aquí entre el cátodo y el ánodo? Entre el cátodo y el ánodo hay un voltaje que se aplica. Este voltaje entre el cátodo y el ánodo, ustedes lo pueden seleccionar. Ustedes pueden seleccionar cuánto va a ser el voltaje que hay entre el cátodo y el ánodo por medio del KB o KBP que ustedes seleccionen para el equipo. Y esto va a ser también elemental porque el valor de este voltaje controla lo que es la velocidad de estos electrones y la energía de estos electrones que están atrayendo. Entonces voy a hacer una creación. El voltaje controla la energía de los electrones dentro del tubo rayos X. Entonces, esta observación es importante. El voltaje que ustedes escojan a través de lo que es el KBP y KB va a estar regulando la energía de los electrones dentro del tubo de rayos X. Y la energía de los electrones también va a estar relacionada con la velocidad. Entonces, ¿por qué? Digamos que ustedes cojan cierto valor de voltaje. Entonces, ese valor de voltaje va a determinar con qué energía viajan estos electrones y con qué rapidez viajan esos electrones. Después esto nos va a servir porque esto después va a determinar también ciertas peculiaridades del estudio. Por ejemplo, para darles una idea, mientras con más energía viajan estos electrones, esto va a permitir que los rayos X que se formen dentro del tubo rayos X salgan con más energía. Y esto va a afectar también muchísimo al estudio. Entonces, ahorita solo vamos captando las ideas principales y las ideas básicas de todo esto. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Lick. Ok, está bien. Está bien. Fíjense muy bien que he tratado de simplificar todo esto. Lo he simplificado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y recuerden que después les va a tocar exponer esto. ¿Por qué quiero que lo pongan? Porque quiero que se vayan familiarizando con este proceso. Que se vayan familiarizando con este proceso. Entonces vamos a ver. ¿Ninguna pregunta? ¿Nadie? ¿Nadie está aquí? Melania, Tania, Vivian, Janly, Pérez, Mónica, Marjorie, Luz, Lilian, Katie. ¿Los demás? No, Lick, está claro. Sí, Ok. yo tengo una consulta. Ajá, le escucho. ¿El ánodo tiene carga positiva y el cátodo tiene carga negativa o es viceversa? Así como está viendo aquí, el cátodo tiene carga negativa y el ánodo positiva. Así más o menos, aquí está viendo ahí, positiva y negativa. Y entonces cuando uno tiene carga negativa y otra carga positiva, se forma un voltaje aquí. Bueno, hay un voltaje y ese voltaje ustedes lo pueden regular también. Ustedes pueden regular ese voltaje a través del KVP o el KB que escojan para el equipo.
Y también aquí aquí voy a hacer una observación también. Por el momento me voy a adelantar en esto. El KBP o KB influye en la energía de los electrones, lo cual influye en la energía de los rayos X que salgan, de los rayos X que salgan del tubo de rayos X. Por el momento me voy a adelantar aquí. Me voy a adelantar un poquito, solo lo voy a mencionar. Después al final ustedes van a ver que todo esto va a afectar el tipo de parámetros de imagen que nosotros vamos a escoger. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo que el KP o KB influye en la energía de los rayos X que salgan del tubo de rayos X, esto, por ejemplo, va a tener ciertas consecuencias al momento, por ejemplo, que yo escoja un cierto KP para una radiografía de una mano o para la radiografía, por ejemplo, el de tórax. Va a tener influencia. ¿Por qué? Porque la energía de los rayos X necesita ser alta cuando yo vaya a hacer estudios para anatomía con bastante espesor, por ejemplo, una radiografía de tórax. Y el KBP o KB que ustedes escojan va a ser menor para, por ejemplo, la radiografía de una mano, donde el espesor anatómico es menor. Entonces, esto va a tener después una correlación entre todo esto. Ahorita solo lo vamos mencionando. Al final, todo esto tiene una correlación. Entonces, bueno, voy a continuar. Voy a borrar esto. ¿Lo puedo borrar ya? ¿Necesito tomar una captura de pantalla? Sí, Lick. Ok, ¿listo? Ok. Excelente, entonces, continuando. Ahora, fíjense muy bien que ese ánodo va a variar. Fíjense que, sobre todo, nosotros podemos identificar dos tipos de ánodo. El ánodo que se suele utilizar para lo que son estudios en odontología, que tiene esta forma peculiar, y el ánodo que se utiliza para lo que son todos los estudios de radiología. Aunque fíjense muy bien de que técnicamente, por ejemplo, técnicamente ambos, tanto estudios dentales como estudios de radiografías o modalidades parecidas, al final todo es pura radiología. Pero de esta manera es la que yo quiero clasificarlos, porque es la manera en que le muestra su libro, aunque técnicamente es lo mismo. Entonces, este tipo de ánodo es el que utilizamos para radiografías, mamografías, microscopías, tomografías y todas las modalidades que conlleven rayos X. Microscopía, tomografía y las modalidades que conlleven rayos X. Este es el tipo de ánodo que vamos a estar utilizando. ¿Qué podemos ver aquí? El rotor, usualmente, esta es la parte del rotor. Este es el rotor. Este es el rotor. Aquí vamos a estar encontrando, vamos a estar encontrando este elemento llamado branco que forma parte de tu esteno. Vamos a estar hablando después de eso. Y bueno, ahorita esos son los elementos que podemos ir identificando en el ánodo. Entonces, fíjense muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vimos que los electrones se ven atraídos al ánodo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Estos electrones se ven atraídos al ánodo y cuando chocan con el ánodo, ya se forman rayos X a través de un proceso físico que ya vamos a estar viendo más adelante en futuros capítulos. Lo tenemos bien aquí. Esto no es por arte de magia, de que de repente impactan electrones en el ánodo y se crean rayos X. No, eso no es por magia. Hay un proceso físico ahí que también vamos a estar viendo aquí. Pero esto, vamos conociendo todo esto. Ahora, la región donde impactan estos electrones en el ánodo lo conocemos como el branco. El branco, así lo conocemos como el branco. Lo vamos a conocer así como el branco. Simplemente es como un branco. Por ejemplo, un branco por ejemplo, de dardos. Más o menos la misma idea. Y entonces, fíjense también de que este ánodo, hay una peculiaridad de ese tipo de ánodo, que este ánodo es giratorio. Es giratorio así, o sea que gira. Gira, por ejemplo, como que si estuvieras moviendo, como un objeto que está rotando. Es súper importante que gire. ¿Por qué? Porque estos electrones
cuando impactan con este blanco de aquí, cuando impactan con este blanco, además de que se formen rayos X, se forma bastante calor, pero muchísimo, muchísimo calor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una rotación del ánodo, lo que se evita es que estos electrones impacten no solo contra una parte del ánodo, sino que impacten contra toda esta fila, contra toda esta circunferencia. Entonces, ¿qué crea esto? Lo que podemos conocer como una distribución de calor y evitar de que el calor se centre en una sola parte del ánodo. Entonces, vamos a apuntarlo aquí. Vamos a apuntarlo cuando el ánodo gira, o mejor dicho, el ánodo gira o rota, para evitar que los electrones choquen en una sola parte del ánodo y evitar así que el calor que se forma solo se centre en una región del ánodo. Ok, solo se centra en una región del ánodo. Esta es la razón por la cual ustedes van a ver que este ánodo es giratorio, o sea, gira. Porque cuando gira, estos electrones no solo impactan en esta región, sino que pueden impactar en toda esta fila a lo largo en lo que se mueve el ánodo. Y esto obviamente distribuye el calor. Vamos a ver. Otra situación. Esta parte de blanco, donde llegan los electrones, es de un material especial llamado tungsteno. ¿Por qué se utiliza el tungsteno? Primeramente porque el tungsteno tiene un número atómico alto. Esto lo que conlleva es que atrapa fácilmente estos electrones. Fíjense muy bien que el número atómico, y digan número atómico porque hay algunos estudiantes que confunden y dicen número anatómico. Entonces, el número atómico. Denme un momento, por favor. Denme un momentito, un minutito nada más. Es que se está comunicando conmigo un personal de Canatura, por favor. Denme un momentito. Unos minutos. Hola, hola. Ok, me disculpo. Solo tenía que ver situaciones que me están enviando unos mensajes. Entonces, bueno. Entonces necesitamos que este material blanco sea un número atómico alto, porque esto, cuando tenemos material con número atómico alto, esto es lo que nos ayuda a atrapar a los electrones. También, el tipo de material, cogemos tungsteno porque tiene buena conductividad térmica. ¿Qué significa esto? Que disipa muy bien el calor que se forma aquí. Es decir, que lo distribuye muy bien en todo el material. Y esto obviamente es muy bueno para disipar el calor, para que no se entre un solo punto. Segundo, el tungsteno tiene un punto de fusión alto. ¿Qué significa esto? Que cuesta que se derrita, o sea, que necesita una temperatura muy alta para que se empiece a derretir el tungsteno. Ustedes saben muy bien de que todo objeto, por ejemplo, los metales, cuando Disculpe que le interrumpa. Ajá, le escucho, Luz. Es que fíjese que yo voy al laboratorio entre 2 minutos de intro. Sí, de radiología, perdón. Ya vamos a terminar, no se preocupe, ya vamos a terminar. Bueno, gracias. Ok, listo. Entonces son las observaciones. Continúo. Y segundo, fíjense muy bien. Hay una parte donde, concretamente la parte donde chocan los electrones en el blanco y se forman los rayos X, que lo conocemos como punto focal. El punto focal es la región del blanco
del ánodo donde se forman los rayos X. Y aquí voy a concluir ya. Con esto concluyo. Y exactamente aquí donde se están formando los rayos X, como están viendo ustedes ahí, es lo que conocemos como punto focal. Vayamos captando ese concepto porque el punto focal es importantísimo. A lo mejor yo creo que ustedes ya lo ven en el laboratorio, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que vieron algo del punto focal. ¿Qué es lo que vieron en el laboratorio del punto focal? Vamos a ver. ¿Qué es lo que han visto? Esta práctica es la número 4. Todavía no la hemos visto. Todavía no. Ok. Bueno, entonces no se preocupen, muchísimo mejor. ¿Qué es lo que han visto hasta ahorita en el laboratorio? Pues he llegado hasta el cuarto oscuro. El cuarto oscuro. Ok. La ley inversa también. Yo voy por la ley del cuadrado inverso. Perfecto. Sí, yo también leí del cuadrado inverso. Perfecto, un tema bello. Ya lo vamos a estar viendo nosotros. Excelente. Entonces, por el momento es lo que vamos a hacer bien hasta ahorita, ya es hora. Y antes de que se vaya, la lista. Antes de que vaya la lista. Voy a pasar la lista ahorita entonces. Denme un momentito. Ok, vamos a ver, hoy es 26, ¿verdad? Hoy es viernes 26. Vamos a ver, Ana, si aquí está Ana. Presente. Listo, ya se puede retirar, Ana. Adiós. Ok. Gracias. Usted no, usted era la que, no, ¿quién fue la que me dijo que iba al laboratorio ahorita? No, ¿quién fue? ¿Fue usted, Ana? No. Luz, profe. Luz, Perdón. Yo le Ok. dije. Disculpe, Ana, perdón que... Perdón, Tranquilo, Lico. la confundí. Entonces, bueno, Ashley. Ashley, Presente. listo. Cristian, Presente. listo. Dani, Presente. listo. Emel se excusó. Vamos a excusar a Emel. Vamos a ver. Vamos a excusar a Emel. Frankie, Presente. listo. Vamos a ver, Gabriela. Listo. Gloria, listo, Gloria. Presente. Italia, Presente. listo, Italia. Iván. Iván, ¿se encuentra aquí Iván? Iván. No. Jefferson. No. Jocelyn. Listo. Katie. Excelente. Presente. Kenia. Presente. Listo. Lilian. Listo. Presente. Luz. Listo, Luz. Gracias, Liz. Marjorie. Listo. Presente. Melania. Presente. Ok. Mercedes. No, Mercedes ya. Ya no. Ok. Vamos a ver. Mónica. Presente. Ok. Noel. Listo. Samuel. No. Tania.
Tania. Listo. Vivian. Listo. Yanni. Listo. Dora. Dora. No. Ok. Catherine. Presente. Listo. Michael. Presente, Lick. Listo. Frank. No, Frank ya tampoco. Y Ángel. Sí, Ángel. Listo. Excelente. Entonces, listo. No tengo entonces a Dora. No tengo a Samuel. No tengo a Jefferson. Ni Iván. Listo. Entonces, nos vemos posiblemente el lunes. Lo más probable es que nos encontremos el lunes. Porque el lunes vemos parte matemática. Pero fíjense que hoy hicimos un gran avance. Ya básicamente en un solo día hicimos todo el capítulo 7 y el lunes solo quedaría algunos ejercicios del capítulo 7 que es importante. Entonces, bueno, nos vemos el lunes. Feliz fin de semana a todos. Buenas noches, Lick. Gracias, igual, licenciado.